nosotros hemos hecho un trabajo intenso, decidido y sobre todo con una gran determinación a favor de la gente, a favor de los zacatecanos, de las zacatecanas, a favor de sus derechos humanos. Y uno de los grupos en los que más hemos trabajado precisamente es con las asociaciones civiles, con los colegios de profesionistas, con los organismos no gubernamentales, porque nosotros tenemos la firme convicción de que si la sociedad civil organizada se fortalece, conoce más sus derechos, entonces estará en una mejor posibilidad de exigir su cumplimiento, pero también realizará una labor muy importante de vigilancia de la actuación cotidiana de las autoridades estatales, federales y municipales. Y por lo tanto, bueno, yo les agradezco a todas las asociaciones, los colegios de profesionistas, su apoyo que me han brindado en este proceso que hoy vivimos y a quien les agradezco. De manera específica, los tutores en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es a donde pertenecen, encontramos que tienen deficiencias. Tan es así que tenemos quejas en la Comisión de Derechos Humanos de algunos de ellos porque han señalado los quejosos no se conducen de manera adecuada, es decir, conforme a la legalidad, pero por el otro lado son tan pocos que no desarrollan una labor contundente a favor de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Se requiere su fortalecimiento y esta es una obligación de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, el que su presupuesto sea utilizado para que contraten a mayor personal y que obviamente sean una mayor cantidad de tutores, pero no es suficiente solo eso. Además, es que esos tutores, hombres o mujeres, realicen una función de verdadera protección del interés superior del menor y que no realicen acciones que antepongan otro tipo de intereses. Entonces, la labor y la obligación es de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene que fortalecerse y coincidimos en que un tutor para un municipio tan grande como es Fresnillo es absolutamente insuficiente y por consecuencia, pues también incide en la vulneración de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a quienes les corresponde representar. Porque, permítame darle un dato, en el municipio de Fresnillo, uno de los mayores problemas es la violencia intrafamiliar y el tema importante en los juzgados se ha incrementado en estos rubros, tanto en materia penal, pero también en materia civil, tanto de divorcios como lo que tiene que ver con los juicios de alimentos y el tema de maltrato infantil o maltrato hacia menores. Por lo tanto, es una obligación que debe de ser superada, que debe ser cumplida de manera inmediata y urgente por parte de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. A la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué le corresponde? Vigilar que cuenten con esos tutores o tutoras y vigilar que su actuación sea adecuada y que sea pegada a la legalidad y que no antepongan ningún otro interés en perjuicio de los niños, de las niñas, de los adolescentes y del interés superior del menor. Pero además le agrego otro dato, en donde también observamos una deficiencia de servidores públicos que les corresponde defender los derechos humanos es en el tema de los defensores públicos del Instituto de la Defensoría Pública y una de las quejas que mayormente nos presentan en los centros penitenciarios es que son pocos defensores públicos por cada distrito judicial y los que existen tienen tanto trabajo que no van con regularidad a ver a cómo se lleva a cabo la situación jurídica de los imputados, o por lo menos eso es lo que ellos ven, eso es lo que ellos perciben, es decir, las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, son dos temas que nosotros tenemos en la agenda y que evidentemente tiene que cumplimentarse para que entonces se cumpla con la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y por supuesto que se garanticen la dignidad humana de estos dos sectores. En el tema de matrimonio igualitario, la postura de su servidor ha sido clara y firme. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó a través de jurisprudencia que el matrimonio entre personas del mismo sexo es válido y que todas aquellas leyes en las entidades federativas que establezcan de manera específica que el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer, pues simple y sencillamente son inconstitucionales. Por lo tanto, en este país es muy importante que se cumpla con el principio de legalidad, que se cumpla el Estado de Derecho. Y si la Corte, como máximo tribunal en este país, ha señalado de manera muy clara esta obligación para las entidades federativas, para los poderes legislativos, pues tienen que cumplirle, tienen que armonizar las legislaciones correspondientes. Y me preguntaba otro tema. De pederastía y reproducción, derechos reproductivos de la Ok. Uno de los temas importantes
que más padece nuestra niñez, niñas, niños y adolescentes en algunos casos concretos es la violencia sexual y de manera específica el tema de la pederastía. Por ello nosotros hemos sido muy contundentes y en el tema en donde es absolutamente reprobable, lamentable y muy grave que se dé un solo caso de violencia sexual contra menores, de abuso sexual contra menores. Y por ello es muy importante que este Poder Legislativo revise el Código Penal para el Estado de Zacatecas y que pueda incluir un nuevo tipo penal en donde se establezca de manera muy clara y específica que la sanción a la que pueden hacerse acreedores aquellas personas que, valiéndose de la confianza del menor, sea por una relación familiar, docente, religiosa o de amistad o de otra naturaleza, se aproveche y obviamente les vulnere su dignidad humana. Porque además el abuso sexual infantil no es un asunto que sea por única vez, es un asunto que va en aumento de manera específica y esto genera que al final del camino se produzca la violación sexual. Por lo tanto, pues yo solicitaría de manera muy respetuosa a esta legislatura que pudiera ampliar el catálogo de delitos, pero también que revisara las penas o la punibilidad. ¿Para qué? Pues para que se incrementen y que no se dé ningún caso en Zacatecas. En el caso de pederastía, respecto del tema religioso, hemos sido nosotros muy claros y contundentes. Cualquier persona que conozca un caso debe denunciarlo, por un lado. Así sea al interior de las iglesias, de cualquier iglesia o de la sociedad en general. O de las familias, también porque luego se da dentro de las familias. Pero hemos sido muy claros que aquellos casos que se conozcan acudan a la Comisión de Derechos Humanos y nosotros debemos de dar acompañamiento psicológico, pero también acompañamiento jurídico. Es decir, si no han presentado la denuncia penal, los acompañamos a que la presenten. Si ya la presentaron, los acompañamos a que revisen la carpeta de investigación y que verifiquen que hay actuaciones de investigación. Y en el caso que no hayan, pues exigir a la autoridad, en caso de que no se dé este específico asunto, pues emitir las recomendaciones por dilación en la procuración de justicia, lo que representa la violación al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de procuración. Y en el tema de reproducción, libertad reproductiva. Este es un tema muy importante porque en este país y en este estado tenemos que aportarle o apostarle por la educación sexual y reproductiva de la población en general y de manera específica de niñas, niños y adolescentes. ¿Esto qué te genera? Bueno, pues te genera que las personas puedan decidir de manera libre e informada respecto de su sexualidad y que además de manera específica, si logramos tener una cultura en esta materia, entonces tendremos menos embarazos en adolescentes, que en este momento Zacatecas ocupa el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de embarazos en adolescentes. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa una gran problemática y también un asunto y una asignatura pendiente para las autoridades, porque vemos cómo en los últimos años se ha incrementado este indicador y esto obviamente es en perjuicio de las niñas, pero también de los niños y de la sociedad en general. Por ello, le apostamos a una educación sexual y reproductiva de toda la población de manera objetiva, clara, para que las personas puedan tener un mayor conocimiento de la misma y ejercerla de manera adecuada. ¿Qué vamos a hacer en la Comisión de Derechos Humanos si ustedes me dan la oportunidad de ser nuevamente la presidenta? Fortalecer en primera instancia la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos, para que sea como hasta ahora ha sido en el momento y en el lapso en el que yo he estado al frente, un organismo autónomo, independiente, objetivo, imparcial y apegado a la legalidad. En segundo aspecto fundamental, trabajar a favor de las víctimas, porque la razón de ser de los organismos defensores de derechos humanos aquí y a nivel internacional es la protección de las víctimas, tanto en el sistema interamericano de derechos humanos conformado por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el sistema universal conformado por la ONU, como los sistemas regionales creados y vigentes en Europa y en África, es precisamente la protección de las víctimas. Entonces, nuestra razón de ser es ese y ese sería el trabajo que su servidora estaría impulsando si ustedes me permiten continuar al frente. Víctimas de desaparición de personas, de abuso sexual infantil, de violencia escolar, de víctimas de violencia de género, víctimas de tortura, de tratos crueles e inhumanos y degradantes, pero también a las víctimas del acoso laboral y del acoso sexual que sucede
de manera muy importante en los sectores tanto estatal como municipal y trabajar intensamente con las organizaciones civiles, con los colegios de profesionistas y trabajar con los sectores más vulnerables de Zacatecas. Porque no solamente son las niñas, niños, adolescentes, sino también las mujeres, las personas privadas de la libertad, las personas de la tercera edad, la comunidad LGBTQ y más, pero también las personas indigentes, que hay muchas en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, pero también las personas que tienen un padecimiento mental. Y en este caso hemos emitido una postura muy clara. Se requiere en Zacatecas de un hospital de especialidades mentales residencial, es decir, que las personas puedan quedarse de manera permanente, porque de verdad no hay ninguno en Zacatecas y menos público, y hay muchos problemas de salud mental en Zacatecas. Y además atender a otras víctimas de otros grupos vulnerables, como son de manera específica los migrantes, que aunque es una materia aparentemente federal, sí es una materia que le corresponde a Zacatecas, porque por aquí pasan muchos migrantes de Centroamérica, fundamentalmente El Salvador, Guatemala y Honduras. Y la comisión ha hecho un trabajo muy importante en este tema. Firmamos un convenio de colaboración con el cónsul de Guatemala, el cónsul de Honduras y el cónsul de el otro país, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, porque Zacatecas se ha convertido en los últimos años, a propósito de que el fenómeno migratorio ha cambiado desde octubre a la fecha, vienen grandes caravanas, Zacatecas ya está en este tema. Y aquí han detenido, ellos dicen asegurado, pero son detenido a cientos de personas y los han resguardado en instalaciones migratorias que son absolutamente violatorias de derechos humanos. Y lo hemos señalado y de manera contundente al propio delegado del Instituto Nacional de Migración. Hemos sido solidarios con los migrantes y lo que hacemos a partir de este convenio es informar de manera directa e inmediata a los cónsules que están ubicados en San Luis Potosí, para que ellos realicen las acciones inmediatas de protección y defensa de sus connacionales. Nosotros verificamos que tengan acceso a alimentación, a atención médica y por supuesto a ropa, a víveres, etcétera. Y particularmente hace algunos meses nos tocó tener que atender a una mujer que llegó a Zacatecas teniendo 7 meses de embarazo por una actuación de parte del Instituto Nacional de Migración de tardanza en los trámites, porque ellos tenían un amparo presentado ante una autoridad jurisdiccional. Esta persona no pudo ser remitida a su país de origen, no pudo ser repatriada, y entonces aquí se pasó un mes, llegaron al 8º mes, y en el 8º mes la mujer tenía riesgo en el embarazo y problemas que pudiera perder la vida al bebé y por supuesto ella también. Lo que nosotros solicitamos al delegado de migración es que se pudiera trasladar a esta mujer a la Casa del Migrante de una asociación civil que es encabezada por el padre Daniel Ayala. Logramos trasladarla a esta Casa Migrante y posteriormente logramos darle acompañamiento en el momento en que tuvo el bebé y después nos hicimos cargo de su atención hasta que llegó a su país de origen, porque resulta que el Instituto Nacional de Migración le dio su oficio de salida, lo que significaba que ya no tenía ninguna responsabilidad. Una práctica que lo señalé de manera muy clara, me pareció muy negligente y absolutamente violatoria de derechos humanos. Conseguimos nosotros recursos para trasladarla a la Ciudad de México, de la Ciudad de México hacia El Salvador. Ella también consiguió una parte del recurso y logramos que llegara con vida y con bien a su lugar de origen, y nuestra comunicación fue directa y permanente hasta el momento en que estuvo con la madre y la madre se comunicó con nosotros. Entonces el asunto de migración no es un asunto solo federal, es un asunto de Zacatecas, y como ese grupo de personas van a seguir llegando, por lo tanto necesitamos tener una visión integral y una opinión muy clara de que los migrantes no son personas que deben ser criminalizadas, son personas que han salido de su país de origen porque tienen problemas económicos, problemas de inseguridad, problemas graves familiares o de otra naturaleza y buscan trasladarse a otro país para tener mejores condiciones de vida ellos y sus familias, y por lo tanto no puede criminalizarse a los migrantes. Además,
La migración debe ser reconocido como un derecho humano. Todas las personas tenemos el derecho de migrar, y véanlo en Zacatecas, muchas personas de un municipio a otro municipio, de un estado a otro estado. Entonces, un tema en el que estaremos trabajando, al igual que en otros que ya les he expuesto, pero sobre todo trabajar mucho a favor de la promoción y difusión de los derechos humanos, de estudio, investigación y divulgación. Y en este tema, si me lo permiten, ya para no extenderme, tenemos un centro de estudios de investigación y divulgación de los derechos humanos. Necesitamos fortalecerlo, ya lo hemos creado, para que a partir de ese centro se pueda llevar una formación en la enseñanza de los derechos humanos integral, que pueda haber cursos, talleres, foros, pero además haya certificaciones a los servidores públicos, a las instituciones civiles y a las instituciones privadas de que cumplen derechos humanos. Y además también en este centro que se realicen investigaciones. Necesitamos saber, como en la que ya realizamos sobre los adultos mayores, cómo está el tema de niñas, niños y adolescentes y de otros temas, y a partir de ahí decirle a la autoridad, estás fallando en esto porque es tu obligación cumplirlo, requieres impulsar este tipo de políticas públicas. Eso y más acciones estaremos haciendo si nos dan ustedes la oportunidad, por supuesto. El uso de la palabra, el diputado Adolfo Samarripa. Pues muy buenas tardes, doctora. Realmente, pues ya no me dejó nada que preguntarle, ya nos dio un informe de todo el estado de la situación y de cada uno de los grupos vulnerables y de la actuación que se ha hecho por parte de esta comisión a su cargo. Y pues yo he sido testigo, fui testigo de la cuestión Salaverna, fui testigo de su autonomía, de su eficiencia y su eficacia. Y realmente la felicito por el trabajo que ha hecho durante estos 3 años. Lo vemos que es inigualable, con un recurso o con un presupuesto muy limitado, que también ya lo habíamos platicado anteriormente, pero con todo eso se ha estado haciendo un excelente trabajo. Por mi parte, pues realmente, como le digo, no me queda más que felicitarla y pues también decirle que es difícil que puedan igualar la experiencia y el trabajo que tiene hasta el momento. Muchas gracias, esperemos que el Pleno la favorezca. Yo quisiera referirme brevemente, doctora María de la Luz, a un tema que surge a raíz del debate público que se da sobre los llamados matrimonios o el reconocimiento de los matrimonios igualitarios, homoparentales. Lo dije hace unos días, cuando se conmemoró el 17 de mayo, el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, que la intolerancia es sin duda una de las gangrenas que se viven en las sociedades modernas. La intolerancia divide, confronta y desquicia a las sociedades. Y mencionaba en aquella conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, que ahora se le ha anexado la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, comentaba la parte del lenguaje. Nos ha costado durante los últimos 10 años primero aceptarlo a nivel de lenguaje y luego visibilizar estos temas. Yo decía en aquel entonces que el 17 de mayo del 2010, cuando se establece el Día Nacional contra la Homofobia, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, tuvo miedo el denominarlo así y lo denominó el Día Nacional de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias. Fue hasta el 2014 cuando se instituye el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Pero hablaba de intolerancia porque se vivió en Zacatecas un capítulo que a mí me parece reprobable, censurable. Fueron aquellos famosos audios que circularon de una exlegisladora local de nombre Iris Aguirre. Esta exdiputada local no hizo sutiles mensajes a nuestra compañera diputada Mónica Borrego, fueron auténticas amenazas, pero decía, y entre otras cosas, que lo que se pretendía hacer era atentar contra la ley divina, era transgredir la ley de Dios. Y esto nos lleva a otro tema, y yo quisiera conocer ahí su postura sobre todo al tema de laicidad, porque en torno al concepto de matrimonio igualitario, o a la definición, también hubo manifestaciones de la jerarquía católica diciendo que era darse un tiro en el pie, no era darse un tiro en el pie, sino darse un tiro en el corazón, así lo dijo la jerarquía católica. Está claro que en términos jurídicos y constitucionales la laicidad está perfectamente definida en el tercero constitucional en materia educativa, el 24 la libertad de creencia, el 130 que alude a esa separación histórica de Estado e Iglesia.
Sin embargo, sigue siendo reiterada cierta actitud de involucrarse en temas de interés público, involucrar la parte de creencia religiosa. A nosotros como legisladores y a usted como funcionaria, porque lo ha sido, pues nos asiste una responsabilidad frente a los ciudadanos o a nuestros representados, pero no hay una responsabilidad frente a determinadas jerarquías eclesiásticas. Es importante que la sociedad zacatecana también rediscute y se debata el tema de laicidad en Zacatecas, pero sobre todo tener en claro que también a veces la clase política nos gusta mucho acercarnos a la parte de las jerarquías eclesiásticas, creyendo que ahí vamos a lograr legitimidad, y lo que estamos ahí es vulnerando un mandato constitucional que nos han dado nuestros representados. Ahora todo el mundo se quiere desligar de la luz del mundo, pero antes aparecían públicamente con los ministros de la luz del mundo. Entonces es una parte de confusión que ha propiciado clase política, pero también que tenemos que clarificar quienes tenemos representación popular y que tenemos una responsabilidad como funcionario. Usted ya ha sido funcionario, quizás lo vuelva a ser, va a ser la decisión soberana en este pleno, pero también ir clarificando esa parte de laicidad, de Estado laico, que a veces nos cuesta trabajo entenderlo, o no deslindamos perfectamente la parte constitucional y la parte de creencia que se localiza en el ámbito privado. Quisiera conocer su postura, licenciada María de la Luz. En primera instancia, señalar que